Y ahora vamos a ir día a día. ¿En qué día estábamos primero valorando la implantación? Claro, pero ¿qué día empezaba? Día 7. Muy bien. Día 7 inicia la implantación. Vamos a ver si tienen justamente, en este caso, ese poder de imaginación. ¿Dónde en este dibujo, dónde estaría la luz del útero? Voy a poner A aquí y voy a poner B aquí. ¿Dónde estaría la luz uterina en el dibujo? Vamos a regresar aquí, ¿no? La luz uterina es esto, ¿verdad? Ya. Muy bien. ¿Dónde sería la luz uterina? A dicen algunos, B dicen otros. ¿A quién le creo? ¿Quién tiene que darte esa dirección? ¿Quién es el que penetraba? El sinsitio. ¿Y el sinsitio penetra hacia la luz? Miren la imagen. ¿Penetra hacia la luz o penetra hacia la cavidad? Hacia lo que vendría a ser la pared. La parte endometrial, diré. Es en la parte endometrial, ¿sí o no? Entonces, ¿qué va a pasar? La clave es la B, ¿no? La luz es esto. Es como si aquí hubiera estado el blastocisto. ¿Y qué está pasando? Está ingresando. ¿Y qué es lo primero que va a ingresar? Habíamos dicho. Sinsitio trofoblasto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Qué era esto que rodeaba el sinsitio a la masa celular interna? Porque esto era como unos tentáculos, pero tenía su pequeño cobertor. El citotrofoblasto, ¿sí o no? ¿Y qué sería este celestito? La masa celular interna, ¿sí o no? Pero miren la diferencia del día 7 con el día 8. Miren el día 7. Miren, ¿cómo lo ven? Como una unidad, ¿no? ¿Sí o no? Miren ahora en el día 8. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Está dividido, ¿sí o no? Miren, se ha dividido en dos, formando justamente, ¿qué cosa? El disco germinativo bilaminar. Ahí está tipeado, ¿no? Disco germinativo bilaminar. ¿Qué es lo que te van a preguntar del día 8 en tu examen? ¿Qué se forma? El disco germinativo bilaminar. ¿Y qué es eso? ¿Por quiénes está constituido este disco germinativo bilaminar? Por el epiblasto y por el hipoblasto. Epiblasto es epi es por encima, ¿no? Hipo por debajo. ¿Quién estará encima del otro? El epiblasto estará por encima del hipoblasto. ¿Estamos bien? ¿Está claro eso? Lo ven en la imagen, ¿no? Está de color azul, celeste sería, celeste y amarillo, ¿no? El amarillo sería el hipoblasto y el celeste sería el epiblasto. Pero también otra característica que se van a poder dar cuenta es que entre las células epiblásticas se está generando un área, ¿verdad? Que se va a denominar cavidad amniótica. ¿Ok? Miren, ¿se acuerdan de las glándulas uterinas que habíamos conversado? ¿En qué fase se volvían a aparecer? Proliferativa, ¿sí o no? Ahí está, lo estamos observando. Las glándulas uterinas. Ok, entonces, ¿qué es lo que tienes que recordar? Lo que yo quiero es que tú lo entiendas en la imagen, ¿no? Obviamente ustedes les estoy dando un poquito más lenta esta información porque podemos hacerlo. Pero al final, por ejemplo, doctor, no, yo solamente quiero para el examen, para residentado, que solamente al final lo que tienes que recordar es eso, ¿no? El disco germinativo. Pero si no lo entiendes en la imagen, te vas a olvidar. Y la imagen no es tan complicada. Lo único que estamos observando es cómo va penetrando y va ingresando. Y miren en el día 9, ¿qué podemos observar? ¿Que ya ingresó con totalidad o no? Ya casi con totalidad, ¿no? Y por esta zona, que sería la puerta de entrada, ¿qué es lo que están observando?
que se está formando un coágulo. ¿Por qué podría haber un coágulo? Porque ha habido una lesión, ¿verdad? Ha habido una anoxia ahí, ¿ok? Entonces se va a formar el famoso coágulo de fibrina, ¿ok? El coágulo de fibrina. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? En el día 9 podemos observar que se ha diferenciado más lo que sería, ¿qué cosa? El trofoblasto, ¿sí o no? ¿O lo ven igual al anterior? No, se ha diferenciado mucho más. El trofoblasto se ha diferenciado muchísimo. Pero ¿quién más se ha diferenciado? El disco germinativo bilaminar, ¿sí o no? Se diferencia aún más. Se diferencia. ¿Ok? Algo que me había olvidado mencionarles en el día 8, ¿no? La relación del sincitio trofoblasto. El sincitio trofoblasto y el sitio trofoblasto. Primero, que hay una hormona que es la beta-HCG, que es la hormona gonadotropina coriónica humana. No sé si la han escuchado, la HCG. La hormona gonadotropina coriónica humana. Esta hormona es importante para poder favorecer y mantener lo que vendría a ser la parte inicial, ¿no? De todo el embrión. Y si bien es cierto, luego lo va a asumir el mismo embrión, al inicio quien asume esto es el sincitio trofoblasto, ¿ok? El sincitio trofoblasto va a producir hormona gonadotropina coriónica humana. Y otra característica histológica para los que van a llevar histología por primera vez que les pueden preguntar, ¿cómo diferencio, aparte de esto, desde el punto de vista celular, el sincitio trofoblasto del sitio trofoblasto? Porque en el sincitio trofoblasto vas a ver células multinucleadas. ¿Ok? Células multinucleadas. En cambio, en el citotrofoblasto vas a encontrar células mononucleadas. ¿Qué significa eso? ¿Quién tiene más núcleos? El sincitio trofoblasto. El sitio trofoblasto va a tener solamente un núcleo. ¿Y esto para qué me importa, doctor? ¿Por qué? Porque ¿dónde ocurre mitosis realmente? Pregunta de examen. En el sincitio trofoblasto. En el sitio trofoblasto ocurre mitosis. En el sincitio trofoblasto no ocurre mitosis. ¿Ok? Entonces, en el citotrofoblasto, que es mononuclear, va a ocurrir ¿qué cosa? Mitosis. En cambio, en el citotrofoblasto, que es multinucleada, no va a ocurrir mitosis. Ok. Ahora sí, regresando al día 9, el trofoblasto se diferencia aún más, ¿verdad? ¿Ya está unido con la sangre materna? Te pueden preguntar en el día 9. ¿Ya inició la circulación útero-placentaria? O tal cual. ¿La unión? No, no hay ninguna unión todavía, ¿verdad? ¿O sí? No. Pero ¿qué es lo que están observando en el día 9? Que en la región del sincitio trofoblasto se están formando unas áreas que se van a denominar lagunas trofoblásticas. ¿Ok? Esa región se va a denominar las lagunas trofoblásticas. Pero ¿cuál es la característica en el día 9? Que no tienen sangre, no están con sangre, todavía están sin sangre, ¿ok? ¿Y qué otra característica vas a poder observar? Que en la región del hipoblasto, ¿ok? Ese es el epiblasto, ¿verdad? Los celestes, ¿sí o no? Que el hipoblasto es amarillo. ¿Qué es lo que van a poder observar? Que aparece una membrana que lo va a cubrir, que se llama la membrana exocelómica. La membrana que lo va a cubrir, que va a generar un cobertor, se va a llamar membrana exocelómica. ¿Está claro? ¿Y esto en qué favorece, en qué contribuye? En que se pueda generar ya el compartimiento inicial e importante del cual hemos estado hablando. La aparición de ¿qué?
de la cavidad exocelómica, también llamado saco vitelino primitivo. Del saco vitelino, ¿se acuerdan que estábamos conversando? Ahí está. Entonces, ¿cómo se formó? Gracias a la aparición de la membrana exocelómica a partir del hipoblasto. ¿Lo ven, no? En la imagen. En algunos exámenes te ponen los nombres propios. La membrana exocelómica también se llama membrana de Husserl. ¿Ok? Membrana de Husserl también se denomina. ¿Hasta ahí estamos todos claros? ¿Sí? Entonces, el blastocisto que hizo primero, ingresó. ¿Qué día? 7. ¿Quién ingresó de la masa celular externa? El sincitio trofoblasto. ¿Es multinucleado o mononucleado? Multi. ¿Hace mitosis? No. ¿Verdad? Porque es multinucleado. Ingresa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué otro evento se da? La formación del disco germinativo bilaminar, que está constituido ¿por qué? Por el epiblasto y por el hipoblasto. Todo es el embrioblasto, solamente que ya se diferencia. Por eso en esta imagen de aquí se ve como un todo nada más, pero en el otro ya se empezó a diferenciar. Por eso que esa es una pregunta típica de examen. Te voy a decir, el disco germinativo bilaminar, ¿en qué día aparece? En el día 8, que viene a ser de la diferenciación de la masa celular interna. Doctor, pero ¿por qué me importa esto en verdad? ¿Por qué? Porque a partir de estas estructuras siguen dándose los eventos. Por ejemplo, ayer yo les dije que la gastrulación se daba a partir de ¿qué? De que un disco bilaminar se transformaba en trilaminar, ¿sí o no? Pero les dije que esa conformación se iba a dar gracias, ¿de dónde? ¿Del epiblasto o del hipoblasto? Del epiblasto. Esa es una pregunta de examen. Típica. No es de ambas. No es que ambas le parece otra, ni siquiera es eso, ¿verdad? Sino que se empieza a migrar células y el hipoblasto se iba, ¿qué les dije? Hacia abajo, ¿con qué? Con el endodermo y forma el tubo digestivo hacia abajo, porque lo empuja hacia abajo. ¿Está bien? Entonces, si ustedes saben de dónde viene, y cómo se denomina y cómo se llama, lo imaginan, porque si no, este es un poquito abstracto. ¿Ok? Pues estamos yendo lento, sin correr, y estamos recién en el día 9 del proceso, ¿no? ¿Cuántos días nos quedan? Bueno, obviamente no vamos a ver todos los días, porque algunos ya se pasan a semanas, pero por lo menos los iniciales sí vamos a ir día a día. ¿Ya? ¿Hasta el día 9 todo bien? Muy bien. Entonces, cuando un día seas papá o mamá y ya estás contando los días, ahí ya sabes qué está pasando. ¿Ya? Día 9, ¿qué está pasando? Se está generando la diferenciación más del trofoblasto. Lo que preguntan aquí generalmente es, ¿ya las lagunas tienen sangre? Porque si ya tienen sangre, involucra que hay una unión. Eso es lo que preguntan. Y todos marcan que no. ¿Ok? Sí hay agrandamiento de los vasos, como pueden observar en la imagen. Hay angiogénesis definitivamente, pero lo que no va a haber, angiogénesis estamos hablando desde el punto de vista materno, ¿no? Porque en el niño, en el embrión en sí, aquí todavía, ¿qué día habíamos dicho? ¿Semana? Tercera todavía, ¿sí o no? Porque ¿por qué no puede haber hematopoiesis y angiogénesis todavía en el embrión? Porque eso habíamos hablado que era en la tercera semana y eso estaba relacionado al saco vitelino, ¿sí o no? ¿Y dónde está formando el saco vitelino recién? Acá. Ese primitivo, todavía. ¿Ok? ¿Gracias a qué? A la aparición de la membrana exocelómica o de Husserl a partir del epiblasto, ¿verdadero o falso? No, es hipo. Está de color amarillo. Hipoblasto. Está amarillito ahí, ¿sí o no? La membrana exocelómica favorece que se genere la cobertura y en sí ya el contenido es el saco, como la que lo protege y en sí. Por eso que, como te das cuenta, se dice cavidad exocelómica y tiene su membrana exocelómica. Y en sí eso se denomina saco uterino primitivo, a la misma cavidad que se forma. Correcto. Del hipólaso, mira, este color amarillo. Se está generando. Correcto.
¿Sí? Está muy bien. ¿Y qué otro evento se va a dar? La aparición del coágulo de fibrina. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque se deja en un hueco ahí, ¿sí o no? Es ingresado todo un cúmulo celular con hueco. ¿Se va a dejar ahí abierto? No, pues. Tiene que haber hemostasia, que saben que la fibrina, la malla de fibrina, es la consecuencia de la hemostasia. Cuando veamos fisio de hemato, ahí les voy a enseñar todos los targets, pero por lo menos ya saben que la fibrina se forma. El coágulo de fibrina, el estabilizador de la malla de la fibrina, con los factores de la coagulación, favorecen que ya se genere ahí como un tapón, pues, para que ya no sangre. ¿Ok? Entonces, yo lo que les sugiero, ¿y el beta HCG de dónde viene? Ya habíamos dicho, sin sitio. Ustedes en su cuaderno, en su anillado, anoten los eventos. Así ya lo tienen recontra direccionado para examen, ¿no? Masticado. Este evento se da, este evento se da, este evento no se da. Yo ya les estoy dando los tips de lo que ha sido más preguntado en el proceso de NAN, residentado y algunos exámenes internacionales de estos temas. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? ¿Se lo están imaginando? Que es lo más importante. Si no, esto no se van a acordar. El disco germinativo bilaminar también se diferencia aún más. Es decir, lo que ha escrito aquí, que a veces no sé mi letra, ¿ya? El disco germinativo bilaminar se diferencia también. ¿O no? Miren el dibujo. Se ha recontradiferenciado, ¿o no? Por una parte se ha formado el saco en la región hipoblástica y en la región epiblástica que se ha formado. Porque también ahí ha habido diferenciación, y se lo dije hace un ratito. La cavidad amniótica. ¿Sí o no? ¿Lo ven? En la parte de aquí. Voy a poner A aquí, B aquí. Desde el día 8. ¿Sí? Desde el día 8. En la exocelómica, todos forman. El sangrado, que puede confundir como menstruación. Sí, exacto. Hay un sangrado propio que podría darse y que puede confundir a la dama como si estuviera menstruando. Pero no, sino que es propio del mismo proceso. Pero es un sangrado en menor cantidad, ¿no? Entonces, y también es en duración, solamente en ese momento. Entonces, en ese sentido, bueno, en ese caso, concientizar a la dama, ¿no? Sobre todo en planificación, ¿no? Porque estamos hablando que normalmente debería existir planificación familiar. La planificación, ¿cuántos meses son? Es decir, yo digo, voy a formar una familia. Ya, acá. Planificas, para el punto de vista, estamos hablando de nutricional y todo lo demás. Son 3 meses, ¿no? Como mínimo. Porque ¿qué tienes que darle a la gestante? Ácido fólico. Como mínimo estoy hablando, porque los estándares nutricionales y demás debería ser de repente un poco más, ¿no? Si tú ya sabes que vas a querer formar una familia, etcétera. Entonces imagínate los que más bien ni siquiera planificaron nada. Es un escenario diferente. Y ahí es donde puede generarse esta duda. Pero en la parte de planificación tú puedes concientizar y decir, no, de repente va a haber un pequeño sangrado, que no es la menstruación, ¿no? Sino que es propio de, porque se está dando el proceso de, en este caso, de implantación y el final con un signo que favorece y puede observarse, ¿no? Esa es una pregunta que sí viene a veces en exámenes, ¿no? Que confunden, ¿no? En el día más o menos, se está oscilando entre el día 7 al día 10, ¿no? Que está dándose el proceso. Hay un pequeño sangrado. Entonces, cuando tú sabes que no sea la implantación, viene la menstruación, ¿verdad? Pero entonces en algunas damas viene un pequeño sangrado y piensan que es la menstruación, pero no lo es. Además, las características son diferentes en cantidad, en tiempo, porque es un pequeño sangrado. El otro es un sangrado que en volumen difiere y en tiempo también, porque estamos hablando hasta 5 días, ¿verdad? En la menstruación. El sangrado por el proceso de consolidación de ingreso del blastocisto, el que tu compañera pregunta. Ujú. Que es normal, no es patológico. Muy bien.
Dime. Con los niveles que ahí es bien que ya uno puede ser embarazado. Puede ayudar, claro. Sino que los niveles no van a ser todavía óptimos, pero sí ya podría valorar. Porque ya existen niveles de beta-HCG. Eso, ustedes pueden tomarlo desde lo que vendría a ser en realidad desde esta semana y podría salir positivo, ¿verdad? Porque ya existe, pero desde el punto de vista de certeza, cuando existe mayor pico, estamos hablando más o menos de la segunda, tercera, ¿no? Porque ya existe lo que vendría a ser la consolidación y ya también está asumiendo el rol lo que vendría a ser la región de la misma placenta, ¿no? Que lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver hoy día no creo ya, pero la próxima, no se preocupen. Y también con los niveles para que puedan valorar lo que vendría a ser algunas patologías, ¿no? Como el embarazo ectópico, como la mola, que lo vamos a ver. ¿Ya? Pero está muy bien. Igual los vamos a ver como ayer del síndrome ovario que me preguntaron, lo vimos hoy día, igualito cuando es propio ya en sí de diagnóstico y de patologías. Pero en este caso sí me gustaría que se imaginen, como les digo, este evento para que lo puedan relacionar.